Sí, a mí no me da opción. Y directamente, bueno, vale. Hola, hola, se me escucha. Acerca del streaming, no sé si estáis por ahí. Espero que se escuche. Vale, pues arrancamos. Buenas tardes a todos y a todas. Novena sesión del seminario, o sea, quedan dos, esta semana y la que viene, las dos presenciales. Bueno, ya más adelante, la semana que viene es medio ambiente y va a estar bastante bueno porque vienen unas personas del territorio, no sé, creo que es de Honduras, pero también viene gente de Amnistía Internacional y de Amigos de Terra, o sea que va a ser sesión completita sobre medio ambiente. Pero antes, hoy tenemos sesión sobre el feminismo. La primera, Elena Peroso, que es editora especializada en género. No voy a leer este año todo el currículum necesario. Sí que me gusta siempre comentar de Yelena que llevan el movimiento feminista desde mucho antes de que estallase, ¿no? Desde los inicios. Y me encanta que traiga al seminario esa perspectiva también de cómo ha ido evolucionando tanto el movimiento feminista como la comunicación en el feminismo, ¿no? Cuando, mira, a veces decía Elena que cree que lleva 10 años en este seminario ya. No sé si es el 9º o el 10º, es que no me acuerdo. Más que yo, ¿no? Mucho más que yo. Y es verdad, cuando yo asistí por primera vez a la charla de Elena, lo primero que traía era una recopilación de titulares machistas, ¿no? Que me acuerdo que ahí me rompió la cabeza, igual como os la ha roto ahora las charlas de Lucía Mío o como algunas charlas del seminario, ¿no? Y en aquel momento era revolucionario, era, ostras, estábamos tan acostumbrados a ver esos titulares que el archivo que tenía Elena era maravilloso, ¿no? Yo se lo pedía, ¿no? Por favor, dámelo, por supuesto, tal. Es verdad que fuimos viendo con los años que por suerte ya se denunciaban más estos titulares, ya causaban más revuelo, más polémica y tuvimos que reformular la charla. Pues así creo que es el activismo de Llerena toda su vida hasta el día de hoy, que acaba de montar un proyecto ecofeminista, ¿no? Que os puede contar, puedes aprovechar y hacer un poco de promoción aquí, por supuesto. Y bueno, creo que eso es interesante, ¿no? Es interesante ver ahora, como estuvimos viendo, ¿no? Nuevos feminismos también que están surgiendo, por supuesto, pero creo que también es interesante ver en perspectiva todo esto. Así que poco más, Yelena, de aquí a las 6, el público analógico y online es... Gracias, Antonio. Sí que me siento un poquito vieja ya. Cuando no te acuerdas cuál fue el año en el que empezaste, aquí está pasando algo ya, ¿eh? Bueno, yo sí, mi plan, mi idea, y como bien ha explicado Antonio, surgió a raíz de ver lo rápido que se estaban implantando mucha capacidad de visión y de descifrar por parte de la gente más joven o de la gente más implicada de visión del machismo imbricado, ¿no? Que es verdad, en 2017, 2018, cuando traje los titulares, explotaban cabezas, y en 2020 era como, sí, ya estamos al tanto, sí, lo estamos denunciando todo el día en las redes, ¿no? Entonces ahí fue también un poco cuando surge la idea, y esto es una preocupación constante que yo tengo y es una insistencia permanente que yo tengo en decir, vale, llevamos mucho tiempo con esta batalla, muchísimo tiempo, llevamos 200 años por lo menos que estén documentados y escritos de pensamiento feminista, de ética, de política, de movilizaciones, de militancia, de activismo, que no todo es lo mismo, pero sí todo se engloba en un movimiento común que es el del pensamiento feminista, el de la propuesta feminista para hacer un cambio civilizatorio y radical de cómo los seres humanos nos organizamos en sociedad, en el cual pues, se parte de un desequilibrio básico
que es el que tiene que ver con el sexo biológico que tienes el día que naces, ¿no? A partir de ahí recibes una educación u otra y bla, 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 cosas que ya sabéis. Bien, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Y qué es lo que me preocupa a mí ahora? Nos está ocurriendo que, ya sabéis, bueno, Antonio sabe que yo aguanto poco sentada. Entonces, Andrea, si me voy, me avisas, ¿vale? No, o me avisas y vuelvo. Una cosa que nos está pasando y que es muy, muy importante que pongamos el foco sobre ella y para la cual traigo una pequeña dinámica de investigación periodística que hacer, que es bastante esclarecedora, es que de pronto, en muy poco tiempo, yo lo sitúo en 2018, el año de las grandes movilizaciones, de la primera huelga del 8M, el año del Me Too, que nos guste o no, las cosas vienen de allí, ahora vienen de aquel lado. Aquí, en Galicia y en el territorio español, un poquito antes, ya a partir de 2014, con las movilizaciones contra los intentos del ministro Gallardón de modificar la ley de salud sexual y reproductiva, y en Argentina, las movilizaciones a favor de una legislación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pues todo ese caldo de cultivo explota en 2018 y de pronto, gracias a Internet, a las redes sociales y demás, el feminismo hace una super ola que no había hecho nunca porque el mundo también había cambiado y podía absorber esas olas, ¿no? ¿Qué ocurre con estas olas? Que no solo las absorben las personas bien intencionadas, no solo las absorbe la gente que quiere cambiar la sociedad, las absorbe el capitalismo, las absorbe el patriarcado, las absorbe, las convierte en consignas. ¿Qué funciona en las redes y qué funciona en Internet? Funcionan los memes. El meme es la consigna. Me quedo con el final de la reflexión. Mi cuerpo, mi decisión, pero no me quedo en todo el trabajo de pensamiento que me ha llevado a esa síntesis, a ese aforismo, a esa cosa que yo leo y me identifico tanto y entiendo también, pero no conozco todo el discurso que arrastra atrás de sí. Y entonces un día veo a un famoso presentador de televisión haciendo una entrevista porque ha comprado un niño en Ucrania a una mujer incubadora, o sea, gestado en una mujer incubadora, y su titular es: los estados capitalistas no son quienes para decirle a las mujeres lo que pueden hacer con sus cuerpos. Los estados patriarcales, perdón, no tienen derecho a decirle a las mujeres lo que pueden hacer con sus cuerpos. Y me echo a temblar. No. El patriarcado es muy listo y el sistema capitalista es muy listo y van muy juntos, van muy juntos. Entonces, de repente, el mercado, la transacción económica justifica tanto como la ética y de repente cogemos un eslogan básico de la lucha feminista que es mi cuerpo, yo decido sobre él, no me puedes cortar el clítoris, yo decido cuándo y cómo me reproduzco, yo decido cuándo y cómo tengo relaciones sexuales y con quién, es mi cuerpo, y lo conviertes en esto. Es muy peligroso. ¿Cuál es, yo creo, la vacuna para que no se nos cuelen mensajes deturpados o mensajes a los que se les ha dado la vuelta como un calcetín y que podamos siempre mantener el pensamiento crítico? Yo no estoy diciendo lo que hay que pensar, yo lo que propongo es cómo pensar, así como no voy a decir en ningún momento lo que hay que decir o cuál es el discurso correcto, pero sí me atrevo a decir cómo debemos debatirlo o cómo debemos discutirlo. Y en ese sentido, la única herramienta que existe es la educación y la autoeducación. Por eso todos los años lo digo, que es una pena que aquí no haya 200 personas en este seminario. No entiendo por qué mucha gente estudia periodismo y no está aquí, no lo entiendo. Es así. ¿Y cómo nos educamos? Fundamentalmente leyendo, buscando fuentes, ¿no? Entonces, sabréis que está de moda hace unos años también reescribir el relato, contar lo que no se ha contado, devolver a las mujeres a los libros de texto, a los libros de historia, de literatura, revisar los sesgos con los que se llega a conclusiones científicas, como por ejemplo pues, conclusiones a las que se había llegado sobre la distribución del trabajo en momentos prehistóricos, pues que ahora se ve que no necesariamente tenían que existir, pero claro, sí, las mujeres se quedaban cuidando y los hombres salían a cazar. ¿Por qué? Pues porque el señor que hizo esos hallazgos en el siglo XVIII tenía esa visión de la vida, ni siquiera tenía una voluntad para dar esa lectura y no. Ahora que la tenemos y podemos revisar,
podemos llegar a conclusiones nuevas, diferentes o hipótesis, ¿verdad? Entonces, resulta que ahora todo el mundo está muy feo. Decir que no eres feminista, lo que no hace tanto, lo que era peligroso era decir que lo eras. Era peligroso. En el trabajo igual no lo decías, te lo guardabas para salir. O sea que ahora mismo lo que está feo es decir que no eres feminista y eso está bien, eso está guay. Pero para decir que se es feminista, por favor, sé feministas, ¿no? Entonces, ¿cómo somos feministas? Leyendo feminismo todos. No digo cuál lectura, todos. Y también conociendo nuestra historia. La que está en el pensamiento y en la filosofía, sí, sí. Tenemos que leer a las americanas, a Beauvoir y no sé qué. Pero también tenemos que leer a Pardo Bazán, ¿eh? Que no estoy diciendo que fuera feminista, pero definió la palabra mujericidio. Es decir, es un pensamiento divergente y desde el otro lado. O a Rosalía de Castro. Entonces, traigo un ejercicio muy sencillo de hacer. Yo os voy a leer unos nombres y vosotras y vosotros vais a hacer una rayita o un puntito algo cuando el nombre que yo lea os suene, lo conozcáis, ¿vale? Sepáis quién es la persona que nombro. Era parte del ejercicio, ¿eh? Entonces, los nombres son... La gente online también, ¿vale? Ana Romaní Blanco. Avelina Valladares Núñez. Begoña Camaño Rascado. Carmen Blanco García. Clara Corral Ayer. Concepción Arenal Ponte. Concha Castroviejo. Corona González Estevez. Emilia Pardo Bazán. Enriqueta Otero Blanco. Filomena Dato Muruáis. Juana Capdeviel San Martín. Margarita Ledo Andión. María Araujo, más conocida por María Guerrilleira. María Luz Morales. María Vinyals y Ferrés. María José Porteiro García. María José Queizambila. Mercedes Núñez Targa. Mercedes Vieito Bouza. Nieves Fariza Alonso. Pura Vázquez Iglesias. Purificación Mayobre Rodríguez. Rita Amparo López Geán. Rosa Basabe Roibal. Rosa Cobo Bedía. Rosalía de Castro. Sofía Casanova. Urania Mella Serrano y Virginia Felicia Auber Noya. A ver, igual voy a pedirse si puedes repetir porque María y Madeleine son... Les va a encantar este ejercicio. Sí. Entonces, ¿Vuelvo a leer los nombres? Sí, vale. hay que llegar a... Vamos rápido para que nos dé tiempo, ¿vale? Yo voy a leer una serie de nombres y vosotras hacéis una muesca por cada nombre de los que he dicho que conozcáis. ¿Vale? Solamente saber cuántos, no hace falta ni anotar el nombre que conocéis. ¿Estáis listas? Y así los demás podéis repasar también. Ana Romaní Blanco, Avelina Valladares Núñez, Begoña Camaño Rascado, Carmen Blanco García, Clara... No, pecha eso, Antonio, pecha. Begoña Camaño Rascado, Carmen Blanco García, Clara Corral Ayer, Concepción Arenal Ponte, Concha Castroviejo, Corona González Estevez, Emilia Pardo Bazán, Enriqueta Otero Blanco, Filomena Dato Muruáis, Juana Capdeviel San Martín, Margarita Ledo Andión, María Araujo, conocida como María Guerrilleira, María Luz Morales, María Vinyals y Ferrés, María José Porteiro García, María José Queizambila, Mercedes Núñez Targa, Mercedes Vieito Bouza, Nieves Fariza Alonso, Pura Vázquez Iglesias, Purificación Mayobre Rodríguez, Rita Amparo López Geán, Rosa Basabe Roibal, Rosa Cobo Bedía, Rosalía de Castro, Sofía Casanova, Urania Mella Serrano y Virginia Felicia Auber Noya. Esta es mi lista. ¿Cuántas conoces? 6. ¿Y tú? 5. 5. 5, creo que 6. ¡Guau! He dicho con María.
Vale, tenemos, porque se me olvidó anotar cuántas eran las 4, 6. Ay, perdona, que no te veía. 9. Son 30, efectivamente. Son 30. La que más son. La que más 11 y quien es menos 5. En medio, bueno, 11 y 9. Gente para a la comunicación social. Claro, bueno, pues yo ahora voy a poner sin más datos, solo sus nombres en la pantalla, que es lo que le pedí a Antonio que minimizase. Os voy a decir que de estas, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6. Y voy a aprovechar para ver si las Camila y Mariam están conectadas, han dejado el Zoom ahí puesto y tal. Pueden decir ellas cuántas les ha salido en la lista. Si no dicen nada, daré por hecho que no están. Camila dice 5 y Mariam 4. Bien. Gracias. Pues os cuento que de estas 30, 20, 21 son periodistas. Ojo, cuidado. ¿Vale? Os he hecho otra lista que os pongo aquí. Hay otros nombres de fuera. Más grande. Y que se lean todos. A ver, vamos a intentarlo. Aquí yo creo que es lo más que vamos a llegar porque... ¿Qué tal? Si nos acercáis, yo soy muy fan de levantarnos y todas esas cosas. Aquí tenéis una serie de nombres. Estos nombres ya se los queda Antonio también, ¿vale? Estas mujeres que he nombrado, todas son precursoras en pensamiento, como mínimo. Muchas en actividad profesional y 2/3 de ellas periodistas. Vais a flipar. Yo lo que vamos a hacer ahora, como tenemos poco tiempo, porque quiero dedicarle la segunda hora a otra cosa que creo que creemos que también os va a interesar, normalmente pues le dedicábamos un rato más largo por grupos a buscar paredes. Vamos a hacerlo de manera individual. Cada quien va a escoger un nombre que no lo conozca, por favor, o sea, uno de los que no habéis reconocido, ¿vale? Y a googlear, a ver qué encontramos. Claro, primero buscar, a ver qué localizáis, recopilar un poquito de información y después lo que vamos a hacer es ver qué información habéis tenido y cómo está tratada. O se puede buscar en otros buscadores que no sea Google también. Pues si tenéis, sí. No pasa nada, no importa. No importa porque tampoco creo que nos dé tiempo a ver todo lo que hemos encontrado de todo el mundo. Es un poco porque todas veáis lo que hay. Llegaste ahora. Pues tú lo que vas a hacer es en esta lista encontrar a ver quiénes nacieron antes de 1900. A ver a qué te da tiempo. ¿Vale?
3 minutitos o así llegarán. ¿Cómo vais? ¿Tenéis info? Vale, ¿quién de aquí ha estudiado periodismo? ¿Ya habéis terminado la carrera? A punto. ¿Estás en ello? ¿Estás empezando? ¿En algún momento en esta carrera de periodismo os han dicho en alguna clase quién fue la primera mujer periodista? Bueno, a mí no me lo han dicho en ninguna clase, pero yo he leído y, por ejemplo, sacaron de Burgos, Sofía Casanova. La primera. Mariluz Morales fue la primera, además, en dirigir un periódico. Pero es que hay una señora que vivió en el siglo XVII que se llamaba Francisca de Aculodi, que fue la primera periodista, la primera fotoperiodista, pero sin embargo sí que sabemos un montón de nombres cuando estudiamos historia, ¿verdad? A ver, la historia, el periodismo va haciendo la crónica de la historia en tiempo real, ¿no? Sobre la marcha. Eso es ser periodistas, contar lo que está pasando y dejarlo grabado y reflejado para que conste, ¿no? Somos un poco las historiadoras del presente. La historia está contada por quienes vencieron y por quienes detentaban el poder y mandaban. Entonces no figuran las mujeres en la historia. Pero nosotros podemos revisar y buscar la información que falta, porque también está por ahí pululando. Por eso este ejercicio. Eso es activismo feminista. Conseguir que estas personas que hicieron cosas importantes, que abrieron puertas, que definieron líneas de trabajo, que se equivocaron o acertaron, figuren en igualdad de condiciones, con el peso específico que les corresponde en el momento de la historia que les corresponde, es importante. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Candela. Es que mira, voy tan pillada con lo de dar los dos temas que normalmente, ¿verdad? Que siempre pido que la gente me diga sus nombres y tal. Nada. Candela, ¿quién buscaste? Ah, ¿y qué tal? Ah, claro. Ah, claro. Gracias. Bueno, pues fue una fotógrafa y además, bueno, fue modelo también. Y bueno, empezó siendo modelo de moda. Esta es Nelly Bly, ¿no? La que tenía su seudónimo Nelly Bly. ¿Cómo? Perdón. ¿Buscaste a Elizabeth Jane Cochrane? No, a Miller, Elizabeth Lee Miller. Vale. Justo está debajo. Lee Miller. Sí. Vale, sí, perdona, sí, estaba yo mezclando historias, Sí. Lee Blue, sí. Sí, la que fue modelo. Sí, exacto. Man Ray, París, todo eso, me lo he cargado. Y Perdona. bueno, tuve una vida interesante. A mí lo que más me llamó la atención, bueno, que fue periodista o digamos, de guerra, fotografió la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Luego abrió varios estudios fotográficos propios. Tiene alguna foto icónica como en la que ella sale retratada
como en la que sale en la bañera de Hitler, es el mismo día que él se suicida. Y bueno, pues, no sé qué más contar así. Podría decir que fue la primera mujer fotoperiodista de la que se tenga constancia, directamente. O sea, y aunque hacía, primero fue modelo y después hacía una fotografía más artística o de moda, cuando estalla la guerra, se va a documentar la guerra y publicaba en los periódicos más importantes de Estados Unidos y de Reino Unido, de habla inglesa. Además, durante, no fue solo la posguerra, fue durante la guerra también. Sí. Entonces, pues no la conocemos, estudiamos periodismo. ¿Eh? Sí, la tengo por ahí, sí. Sí, sí. Ah, claro. Sí, sí, esto sí. Otra, por ejemplo, ¿tú a quién buscaste? Sí. Ajá. Espera. Ah, Hola, yo busqué a Ana Romaní y lo que he encontrado de ella es que no te sonaba su nombre. me sonaba el nombre, pero como no podía identificar de qué, no la conté. Y nada, trabajó muchos años, bueno, trabajó sobre todo en Galicia, es gallega de Noia, trabajó muchos años en un programa de la TVG, no, de la CRTVG, que era Diario Cultural, y por lo que he visto es muy conocida por defender la televisión pública, especialmente en Galicia, con todo el tema de los venres negros, y es una gran defensora de la cultura. Hace unos años, en 2018, le cerraron un programa que llevaba, por lo que acabo de ver, 20 años en antena, un referente cultural en Galicia, y pues también, por lo que he visto, ha sido es que me vino muy por encima, una mujer silenciada. Hay muchos titulares que hablan de eso, o sea, y nada, eso, le dieron en 2018 el premio un premio de periodismo nacional y está como miembro de la Real Academia Gallega. Cuidado. Ana Romaní, no sé, 1964 a lo mejor, creo que Sí, tiene sí, era 10 años más que yo. Está aquí, al lado. Trabaja en la radio galega. El programa era el Diario Cultural. Está en los Viernes Negros. Es una militante feminista muy importante. Lo has encontrado de maravilla. Estamos en la Facultad de Periodismo y ¿cómo puede ser que Ana Romaní no esté aquí? ¿Alguien buscó a Begoña Camaño o la conocía y os sonaba? No. Begoña Camaño trabajaba con Ana Romaní en el Diario Cultural. Begoña Camaño era escritora, escribió Circe Hugo Placer Azul, tiene 3 novelas, funcionaron muy bien, murió de cáncer de páncreas con 50 años en 2014, eran muy amigas ella y Ana, éramos un grupo de gente que nos conocemos todas. Feminista, militante, antimilitarista, estuvimos en el movimiento insumiso. Bueno, personas aquí, ahora, historia, 10 años, 9 años, desde 2014, no se entiende que el nombre de Ana o de Bego no se estudia aquí. A Margarita Landión, si os sonaba, Margarita Ledo, perdón, fue decana de esta facultad. Y sigue aquí. De hecho, sigue trabajando. Sí, pero no es decana ya. No da clase siquiera. Me da sin hacer cine, bla, 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 bla. ¿Alguien buscó a María José Queizán o la conocíais? Tú sí la conocías. Nadie la buscó, nadie la conocía. No os voy a contar nada, buscarlas. ¿Tú a quién buscaste? Yo a Mercedes Vito Bouza. ¿Y qué tal? ¿Qué te encontraste? Mica. Perdona. Yo busqué a Mercedes Vito Bouza. Lo que he encontrado es que se nació en el siglo XIX, nacionalidad tanto gallega como cubana, y se dedicó principalmente tanto a la educación, era maestra y y llegó a fundar una escuela, como sobre todo al periodismo. Desde el 1903, si no me equivoco, empezó a trabajar como un escritor, imagino por qué. Y después llegó a dirigir un par uno de los periódicos en los que trabajó, llegó a dirigirlo entre el 34 y el 36, imagino también porque hasta el 36, que era Eco de Galicia. Antes de esto, si no me equivoco, era también era miembro de la Sociedad Galega La Aurora de Somozas, que es la única mujer, creo que reconocida como una miembro de honor, no sé muy bien cómo era
el reconocimiento, la única mujer que hay reconocida con ese reconocimiento en esa sociedad. Entonces, bueno, me parece interesante también, sobre todo, cómo era la relación entre Cuba y Galicia, porque también tenía muchos movimientos agrarios contra el caciquismo y contra la identidad gallega y tal. La mayoría de las mujeres gallegas que emigraban a Cuba hasta la época de la República, más o menos, ahí empezó a cambiar la cosa, que iban en teoría a trabajar, a servir en casas, a limpiar o demás, eran traficadas. Eran traficadas. Llegaban allí, eran prostituidas en redes de tráfico de mujeres. Se está empezando a contar esta historia ahora. Hay un libro que no está a la venta, pero se puede encontrar, que se llama Hijas de Galicia, que habla de la historia del hospital Las Hijas de Galicia de Cuba, que aún se sigue llamando así, ahora creo que es un hospital pediátrico ahora, que fue creado por mujeres traficadas, gallegas, que se asociaron para conseguir atención médica, obstétrica y demás. La historia de Galicia con Cuba desde la perspectiva feminista está sin mirar también. Yo soy, bueno, mi madre se crió en Cuba, no es cubana y tuve una pareja cubana mucho tiempo, he estado en Cuba, conozco bastante esa cultura y la nuestra. Y allí no tienen ni idea de toda esta movida, pero ni idea. O sea, cuando tú les dices, sí, sí, hola, ¿Se llama el libro? Hijas de Galicia. Si acaso al terminar busco el nombre de Julio Pajes es el autor, es cubano. No sé incluso si no publicó la Universidad de la Habana, me parece. Julio César Pajes González, me ha salido. Julio César Pajes González es el autor. Y el libro es así, Hijas de Galicia. Y bueno, es un estudio sobre toda esta historia. Está Andrea López Chao, otra mujer a la que hay que buscar. Y hay que ver qué tuvo que ver con esta historia de Galicia y de Cuba. Es decir, Andrea López Chao, tú encuentras cualquiera de estas mujeres que no existían hace 5 minutos para la gente que está aquí presente y empiezas a tirar de ese pequeño hilo, de ese nombre, y empieza a aparecer un montón de historia no contada o mal contada o dada la vuelta como ese calcetín alrededor de todo esto, ¿no? Entonces, ese relato que vemos que ocurre pues, con personajes reales que vivieron y que sintieron y que murieron y que sufrieron y demás, ocurre también con sus hechos, con sus pensamientos, con sus palabras, incluso gente como Simone de Beauvoir. O sea, ¿cuánta gente habla de Simone de Beauvoir y cuánta gente ha leído a Simone de Beauvoir? No estoy hablando de titulares ni de resúmenes. ¿Quién se ha leído El segundo sexo? De todas las personas que hablan sobre la segunda ola del feminismo. No soy yo. Hay algo temblando por ahí. Ah, vale, vale. Sí, a mí me extrañaba porque el mío yo lo tengo así, en teoría no vibra, pero... Entonces, tenéis ahí para curiosear un rato. Estas son las mías, yo os lo recomiendo vivamente, porque es como ir navegando por historias sobre historias sobre historias e ir descubriendo. A ti te pedí, y esto sí es importante, que nos dijeras a quiénes encontrabas que fuesen anteriores a 1900, porque esto es un dato también. A medida que vamos avanzando en el siglo XX, pues bueno, ya la cosa va cambiando, ¿verdad? Pero antes de 1900, ¿y hasta dónde nos vamos? ¿Qué encontraste? Pues Abelina. ¿Sí? ¿Me puedes explicar unos para... Si quieres yo te digo los nombres y tú, o sea, ¿quieres que te lo leamos y tú nos dices? ¿Sí? ¿No? Ah, vale. Sí. Bueno, las tres Elizabeth. Las tres Elizabeth, sí. Y Lorena. Sí, puede ser. Dato Muruay, serán dos. No, sí. Era. Francisca de Arconovi.
Sí, siglo XVII, no se saben las fechas de nacimiento o muerte, se sabe cuándo se casó. ¿Qué más? Bien, bien, bien. Pues las voy a decir, ¿vale? Francisca Alculodi, siglo XVII, Elizabeth Mallet, 1672 a 1706, Concepción Arenal Ponte, de 1820 al 93, Virginia Felicia Huber, del 825 al 897, Avelina Valladares, del 825 al 902, Rosalía de Castro, 837 Aquí tengo mal la fecha. Bueno, se cumplieron no sé cuántos años de su muerte, de poco 150 hay que restar. Clara Corral ayer, del 847 al 908, Filomena Dato, urensana, una escritora increíble, del 856 a 1926, Pardo Bazán, de 851 a 1961, Sofía Casanova, 1861, Elizabeth Jane Cochran, de la que hablábamos, la otra, la que tenía buscarla, es muy interesante, tenía un seudónimo, Nelly Bly. Murió... La vuelta al mundo, o sea, No, la que hizo la vuelta al mundo en 72 días, bueno, sí, que yo me que desafió a Verne y dijo, en vez de en 80 días, lo voy a hacer en 72. Sí. Pero es que también era fotoperiodista, también, cuidado con ellas. María Viñals, que tiene dedicada a la Escuela de Igualdad en el Pazo de Soutomayor, en Pontevedra. María Viñals, me perdí, 1875, Carmen de Burgos, que ya la nombrasteis, 1867, Rita López Geán, 85, Mercedes Vieito, 87, Urania Mella, buscad a esta persona, buscad a Ricardo Mella y buscad a Urania Mella Serrano, y vais a descubrir unas historias que están a 90 kilómetros de aquí, en un sitio que se llama Vigo, que vais a alucinar. Y vais a alucinar con esta mujer, que es una de las varias hijas de Ricardo Mella, que era un anarquista de Vigo importantísimo, que fue el que construyó el tranvía en Vigo, y que sus hijas, pues como las de todos los anarquistas, se llamaban Urania, Libertad, estos nombres que les ponían, pero es que luego está... ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Luego está el tema de esas hijas, de esos anarquistas, de esa historia de represión y de sus trabajos y su pensamiento, que ojo, cuidado con Urania, ¿vale? Y Ricardo Mella tiene una avenida en Vigo, pero Urania no tiene ni una calle. Y Mariluz Morales, en el 889, nos termina la lista de previas, de las que yo os puse aquí, al año 1900. Decir que llevamos 200 años de pensamiento feminista, pues redondeando está guay. Está bien, sufragistas, bla, 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 está guay. Pero es que no son 200 años de pensamiento, no solo los libros que se escribieron o se publicaron, es que en la Revolución Francesa, no sé cuántas conoceréis esta historia, que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, una señora que se llamaba Olimpia de Gouges escribió la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque resulta que aquella declaración de los derechos de los ciudadanos no incluía a las mujeres. Y sabemos lo que le pasó a Olimpia de Gouges, que le cortaron la cabeza el Tribunal Revolucionario dictaminó que era por su antinatural tendencia a meterse en las cosas de hombres y de la vida pública. Pero es que ¿sabéis quién es la siguiente guillotinada cuando protestó? La siguiente fue Manon Golan, y Manon Golan resulta que era nada menos que estaba casada con el ministro de Interior de la Revolución. O sea, a su propia pareja le cortó la cabeza por hacer una reivindicación de derechos. Y esto es en la Revolución Francesa. Y esto, cuando nos enseñan la Revolución Francesa en el cole, tampoco lo conocemos. Entonces, ahora de repente vemos por ahí un meme bueno, yo soy muy viejuna y ya como mucho Facebook y me estoy quitando, pero en Instagram, en TikTok, donde sea, ¿no? Un meme, un pequeño vídeo, y alguien que dice en 10 segundos, porque es que a Olimpia de Gouges guillotinaron y nos aquí todo el mundo, ¡buah, buah, buah, qué reivindicación, qué guay, guay, cómo mola! ¿Cómo mola? Porque ¿qué está reivindicando? ¿Qué trabajo estamos haciendo con eso? ¿Por qué es necesario visibilizar esta historia? ¿De qué habló esta señora? ¿Dónde puedo encontrar
esa declaración de derechos que escribió, porque está y la podemos leer, quién había alrededor, qué historia sacamos de todo aquí. Eso es construir verdaderamente el relato, eso es construir verdaderamente una crónica realista de nuestra historia, lo menos sesgada posible. Si podemos revisar los hallazgos arqueológicos, ¿por qué no podemos revisar la historia de hace 300 años? Y cuando gritemos una consigna, que lo hagamos también a partir de esa conciencia, de esa información, que nos da esa capacidad de tener pensamiento crítico, que nos da esa capacidad de poder cuestionar lo que dice nuestra compañera a la que tanto admiramos o esta señora a la que estamos leyendo, y de poder contextualizarlo y poder debatir todo, siempre, como hizo siempre el feminismo, poder debatir y poder hablarlo todo, siempre. Porque estamos en un momento en el que ese mainstream, ese capitalismo voraz, lo que está consiguiendo es aplicarnos una estrategia que es a los de abajo, que os estoy rebotando. Hago dos cosas. Pan y circo, convierto una reivindicación tan importante como la justicia social y la igualdad entre las personas en una camiseta de Zara, y por otra parte divido y ya os matáis entre vosotros. Y todo esto es porque nos falta construir el relato. Tenemos todas las piezas del puzzle. ¿Y por qué vengo a decir esto a un seminario sobre jornalismo social? Pues porque es el espacio más adecuado para hacerlo, porque esto hay que hacerlo desde la comunicación consciente, comprometida y con un objetivo de justicia y de higiene en la comunicación. ¿Vale? El caso que lo que os voy a contar ahora en la segunda parte, hila en cierta manera con esto, sobre todo con la perspectiva desde la que somos capaces de comunicar, con cómo nos condicionan un montón de elementos de los que no tenemos muchas veces ni idea de que están ahí, ¿no? Pequeño apunte y termino. Esto de lo que estamos hablando no es menor. Ahora mismo ya sabemos, con luz y taquígrafos, que existen grandes empresas que acumulan nuestros datos emocionales, no son nuestros datos, nuestros hábitos de consumo, acumulan a qué le damos me gusta, a qué le damos me enfada, qué tipo de cosas nos hacen reír, acumulan esto. Y con esto generan unos algoritmos y unas tendencias sobre cada una de nosotros. Y a partir de ahí nos lanzan informaciones o píldoras de entretenimiento teóricamente inocuas, que van condicionando nuestro pensamiento y condicionan nuestro voto emocional, nuestro posicionamiento político, bla, 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 bla. Esto no es un invento, esto empezó en la Cambridge Analytica, en la campaña de Obama, en 2008, lo han dicho, sí, nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? ¿No le vemos problema? Bueno, su ética, su moral, su dinero, pero esto es una realidad. Entonces también a mí esta súper ola del feminismo globalizado y nosotras, pobres ingenuos, diciendo qué bien, ahora todo el mundo es feminista. No es que no queramos que todo el mundo sea feminista, es todo lo contrario. Queremos que todo el mundo sea feminista, pero de verdad. Y no es cuestión de dar carnés, de verdad, es decir, habiendo tomado una decisión consciente y habiendo hecho un proceso de análisis crítico de cómo funciona la realidad y razonando que la respuesta más probable, viable, lógica, coherente y justa sería una igualdad entre mujeres y hombres, bla, 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 un proceso civilizatorio, bla, 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 bla. Simplemente llegar ahí. Luego dentro de ahí se discute todo lo que haga falta, como siempre se hizo, ¿no? Pero bueno, ya está el meeting. Este es el objetivo. Yo os dejo a todas estas mujeres ahí. Os propongo con tiempo que las busquéis y molaría si encontraréis más. Si pudiéramos hacer en la bibliografía que le dejo a Antonio, es muy básica, muy básica y solo sobre esta parte de la tarde. La tienes también en un PDF, en pendrive, y la he dejado aquí en el escritorio. Hay unos cuantos enlaces abajo, al final de la bibliografía, hay unos enlaces para ver dónde encontrar algunas iniciativas de algunos artículos de prensa, son 3 enlaces, creo. Pero esta iniciativa, el álbum de mujeres do Consello da Cultura,
No sé por qué no me va. Bueno, el álbum de mujeres do Consello de Cultura, tengo el enlace si no lo ha pillado en la copia, porque hace un momento lo pillaba. Es interesantísimo, es una iniciativa que lleva un montón de tiempo haciéndose, es apasionante lo que os vais a encontrar ahí dentro y la cantidad de gente que vais a descubrir. Insisto, cada persona que descubrimos en la historia significa algo en la forma en la que vamos a recordar o a contar la historia, por eso es tan importante. Y bueno, hacemos entonces, Antonio, ¿quieres que hagamos un parar y volver a empezar para el segundo tema, para que lo podáis tener grabado en 2 partes? No, sí. Vale. Vale, yo todo esto se lo he dejado, lo tiene Antonio, ¿eh? Los nombres y la Vale. No, y los nombres incluso, no sé si te lo he pasado, hay otro documento que se llama no te lo he pasado, pero te lo paso ahora, está ahí en el pendrive. Ah, sí, entonces los veces ya los borré, pero los tengo ahí en el ordenador. A ver, bibliografía y la Los tengo en el ordenador aquí, ahora te los doy, porque hay uno en el que vienen todas las fechas, por orden, fechas de nacimiento y demás de las mujeres, no son solo los nombres. si no puedo, lo pasan después. Lo tengo aquí, te lo paso luego a salir. Vale. Entonces, normalmente hoy esta sesión lo hubiéramos dedicado a esto que he dicho tan rápido, así con tan estresado, las 2 horas, un poco más buscando y un poco más participando. Pero a mí me pasó una cosa este invierno que me estaba pasando y yo decía, jo, esto lo tengo que contar en el seminario de Agares. Lo voy a contar y me he traído una presentación para contarlo. Es una historia que a mí me dio muchísimo que pensar, muchísimo. Y que me parece, igual que os decía antes, que el foro para expresarlo y para contaros esta experiencia y para poner un par de marquitas rojas de alarma es este. Tengo aquí la presentación hecha, o sea, para ir pasando y que vayamos navegando, pero os voy a poner en contexto, ¿vale? Yo en la primavera del año pasado fui a dar una charlita sobre ecofeminismo a un... Le fui a dar una charlita sobre ecofeminismo a una ONG que está en Coruña, que se llama ¿Por qué no? Y en aquella charla, una compañera que era la que me había pedido que fuera, Lorena, me presentó a una mujer joven, me dijo, mira, tal, esta Ana, que ella y su hermana están muy implicadas, siempre vienen a todas las conferencias y todo y tal. Bueno, en unos pocos días, esta chica me pidió el teléfono porque le interesaba mucho el tema del medio ambiente y quería visitar por Galicia espacios relacionados con el feminismo, el medio ambiente, y que fueran iniciativas de mujeres. Entonces quería venir a nuestra finca y a ver lo que estamos montando allí, ¿no? A Gargalleira. Y entonces yo le dije, pues ven cuando quieras. Y me dijo, bueno, ahora me voy de viaje, de mochileo, que voy a mochilear por Europa y por Oriente y a la vuelta te llamo. Vale. De pronto un día estamos tranquilamente en casa y mi compañero, que tiene la enfermedad de leerse todas las mañanas, ahora se está quitando los titulares. Yo no puedo, no puedo porque me fastidia el día. Ya no solo lo que cuentan, sino la mayoría de las veces cómo lo cuentan, ¿no? Entonces prefiero leerlo en otro momento del día. Pero tiene ese hábito. Y dice, uy, están aquí hablando esta chica de la que hablan, que dicen que está detenida en Irán. Esta chica es la hermana de mi amiga Andrea, me dice. Resulta que su hermana Andrea y mi compañero eran muy amigos, yo no conocía a Andrea. Digo, pues esta chica es la que conocí yo allí. Bueno, total, le llamamos a nuestra amiga de la ONG y nos cuenta que están muy agobiados porque esta persona llevaba ya un tiempo detenida, estaban llevando todo con el máximo silencio y discreción ante los medios, porque esto era muy importante para que pudiera haber alguna posibilidad de que la liberasen, y que de pronto había saltado a los medios de comunicación, les estaban llamando sin parar, a sus padres, a sus hermanas, saliendo noticias en todos los medios, y ya como que el Ayuntamiento de Coruña había hecho un comunicado, al día en el instituto en el que ella había estudiado ya los niños estaban haciendo una protesta en el patio, y la Universidad de Coruña iba a sacar otro comunicado, porque bueno, ya se estaba liando la de San Quintín. Vale.
Bien. A partir de aquí tiro ordenado. Bueno, tú te puedes creer que no veo ya ni a esta distancia. Presentación a ver. No crezcáis. ¿Quién era Ana? Tú haces una búsqueda. Esta mujer se llama Ana Baneira. ¿Vale? Tú haces una búsqueda de su nombre y en la búsqueda pones antes de noviembre de 2022 y lo que te vas a encontrar es un par de noticias como esta. Musía recibe a la activista ambiental coruñesa Ana Baneira porque una vez en 2020 se le ocurrió hacer una caminata por la costa gallega recogiendo basura para llamar la atención sobre la contaminación de las playas. ¿Vale? Esta era Ana, esto era su única presencia, su única existencia pública. Eso y que ella y una de sus hermanas, que son 3 hermanas, no sé si nunca sé si se dice gemelas para 3, pero 3 hermanas gemelas, pues ella y otras son árbitras de fútbol, ya está. ¿Vale? Preguntan dónde la detuvieron. Ahora lo voy a contar. Vale. En Irán. El caso es que de pronto yo he hecho una búsqueda previa a la detención y no sale ni una sola noticia relacionada con ella. ¿Vale? Poniendo su nombre, Ana Baneira. El 6 de noviembre no hay ni una noticia relacionada con ella. ¿Vale? Y ahora, Hrana, que es una asociación internacional por la libertad de prensa, los derechos humanos, bla, 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 no es Human Rights Watch, pero bueno, es una cosa en teoría solvente, publica un tuit y esta noticia en su página web que dice: durante las protestas nacionales, las fuerzas de seguridad han arrestado al menos a 2 ciudadanos españoles que están aún detenidos. El hombre de 41 años, Santiago Sánchez, que fue arrestado en Saquez después de visitar la tumba de Mahsa Amini, y Hrana ha identificado el segundo individuo como Ana Baneira, 24 años. Según Hrana, la noticia de agencias de Human Rights Activists, la ciudadana española ha sido arrestada y encarcelada en Irán. Baneira, no se saben las circunstancias de su arresto, ¿vale? Una fuente informada cercana a su familia dijo a Hrana que había sido arrestada en los días recientes. Ninguna fuente cercana a su familia dijo nada. Punto primero. Punto segundo. Esta noticia salió el 9 de noviembre. Esta persona estaba detenida más o menos desde el 12 de octubre. Esta persona no estaba en Irán en calidad de activista de nada, porque no lo era y porque además su viaje era un viaje para conocer otras culturas. Había llegado a Irán y le había gustado tanto el talante de la gente y la amabilidad de todo el mundo y tenía un amigo con el que se quería encontrar que pidió una extensión de su visado para quedarse unos días más. Le hicieron la típica entrevista y le dijeron: en 2 o 3 días lo tendrás. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas y entras en un país como este, sin entrar en coche, sin un propósito más que pasear, sin una reserva de hotel, hacen así. ¿Y dónde duermes? No, en casas de gente, hago couchsurfing. Y ¿tienes amigos aquí? Sí, tengo un amigo que está ahí trabajando en un albergue y voy a verlo y tal, un amigo europeo. A ver si va a ser una espía. 2 días después se subieron en su coche, en el coche del amigo de otro amigo, un amigo iraní que la llevaba a conocer Persépolis, y la detuvieron y la acusaron de espionaje. Su familia tardó 4 días en saber por qué no contestaba el móvil, y en el momento en el que esta noticia salió, ni siquiera la embajada había conseguido hablar con ella. Y si algo se había indicado desde la embajada era que había que mantener mucho silencio con estas detenciones, porque resulta, y esto es un trabajo diplomático que hay que respetar, ¿no?, que es un Estado con unos dirigentes que, si se sienten retados, agredidos o coaccionados, pues van a responder mal. Otro asunto. A partir de este tuit, de esta mini noticia, pasa esto. ¿Qué dice el titular? Apresado en Irán durante las protestas de la muerte de Mahsa Amini. A Santiago lo detuvieron por visitar la tumba de Mahsa Amini. Todo esto es El País.
fueron de los mejores titulares, ¿vale? Noticia. Ha sido detenida, donde también está encarcelado, después de visitar la tumba de Mahsa Amini, hablamos de Mahsa Amini, hablamos de quién es Ana, ponemos su fotografía, que esta no es ella, es una de sus hermanas, pues esto es otro tema. Esta es Andrea, creo. Es difícil, de todas maneras, muy difícil. Pero bueno, decimos qué ha estudiado, en qué ciudad, qué carrera, dónde hizo un Erasmus, que se preocupa por la tal... O sea, vemos su LinkedIn, vemos su Facebook. Y aquí paz y mañana gloria, contamos la vida de esta persona en los medios. Vale, me notaréis un cierto tono de enfado, pero vais a entender por qué. News, o sea, aquí nos vamos un poquito al sensacionalismo también ya, ¿no? Pero bueno, es este sensacionalismo que se hace pasar. La activista coruñesa que ha sido detenida durante las protestas en Irán. Tiene 24 años y habría sido encarcelada al participar en una propuesta por la muerte de Mahsa Amini. Daos cuenta que el tuit de Hrana es del día 9 y estas noticias salen el 10. ¿A cuántas fuentes fuimos? ¿Dónde preguntamos? ¿Cómo sabes esto? Yo todavía no sé cómo lo saben. Vale, bien. Pero esto es lo normal en nuestro triste mundo de hiperglobalizado y súper comunicado. Esto es como ocurren las cosas y este es el periodismo que se hace ahora. Yo a partir de aquí, lo que ocurre a continuación es donde me preocupo. Esto ya lo doy por imposible, pero de aquí en adelante me preocupo. ¿Y qué es lo que me preocupa? Lo que me preocupa es que yo le dije a sus hermanas, mira, ¿qué tal? Hablé con Andrea, que era amiga de mi compañero, y le dije, estáis muy agobiadas, os están llamando. Si queréis podemos intentar avisar a los medios de que paren, de que esto es peligroso. Su agobio todo procedía de que si salía, además este perfil de ella en los medios, la activista, se acabó. No hay negociación, no hay diplomacia, no hay nada. Ah, sí, pues claramente es una espía. Si hay manifestaciones en su país de origen diciendo libertad, libertad al activista, ¿cómo nos gustan los mártires, no? Pero es que no es el caso. Entonces, yo ingenua de mí digo, pues yo me voy a poner como una loca a llamar a los medios de comunicación y decirles que esto no es verdad y que por favor que paren de dar esta información y que hagan todo el silencio que puedan al respecto. Además, escribo un comunicado que enviamos a las agencias, a EFE, a Europa Press, y les pedimos que lo distribuyan a todos los medios. Os lo voy a leer. Las hermanas madre y padre de Ana Baneira nos dirigimos a las agencias de noticias para solicitar la máxima difusión de esta petición a los medios de comunicación de todo el mundo. Solicitamos de medios e instituciones la mayor discreción alrededor de la situación de Ana en Irán. Comprendemos que la buena fe y la voluntad de ayudar han favorecido que la noticia esté en todos los medios de comunicación, pero esto no es en este momento una buena estrategia para trabajar en la liberación de Ana. Necesitamos que esta noticia tenga la menor repercusión posible en este momento. Nos comprometemos a informar en cuanto la situación lo permita. Gracias de antemano y contacto para consultas, el mío. Vale, esto se envió a las agencias de comunicación y yo además a todo Chichipú que conocía. Directores de medios gallegos, periodistas, de todo. Reacciones. Aquí viene lo alucinante. La gente más comprometida, os voy a poner el ejemplo de una amiga mía, amiga desde hace muchas décadas, persona seria, solvente, militante, comprometida, feminista, que dirige los informativos para toda Galicia de un importante medio de comunicación, ¿vale? Me dice, no podemos parar con este tema, no. Ella estaba allí, ella estaba protestando, nosotros tenemos que darle soporte, no podemos dejar esto en silencio. Amiga, te estoy explicando que necesitamos, que su familia lo pide y necesitamos dejar esto en silencio. No me creía. Pero si se lo hubiera dicho, yo vi que su reacción era, no puede ser lo que me estás diciendo. Yo tengo una labor aquí. Yo tengo que protestar porque una mujer gallega la han detenido en Irán porque estaba en las protestas. ¡Para! Ni su familia sabe si estaba en las protestas y además no le pega estar en las protestas. Pero aunque estuviera, vale, no sabíamos nada. Lo único que su familia sabía era que hacía falta el silencio.
Sin embargo, ojo al dato, los medios públicos a la primera lo borraron hasta de sus webs. Por ejemplo, la Tubega, a la primera lo entendieron y no venden tampoco. Es decir, aquí hay 3 factores: el compromiso, la venta y la ética, ¿no? Y cómo conjugamos estos 3. Los que venden, los sensacionalistas, no se paran con nada. Solo les paró la vergüenza. Luego aquí os traigo las búsquedas del siguiente trimestre, cómo se ve que durante un par de días insisten con basura informativa y después paran porque se les acaba, no tienen a dónde achuchar y ven que los grandes, Televisión Española, TVG, Radio Nacional, han parado y entonces se van a buscar otro caramelo. Esos son los sensacionalistas. A mí que te llamen, pues sálvame, y dicen, ¿qué te vas a esperar en la llamada? Pero de los espacios de compromiso y de los espacios de militancia y de los espacios de social, la reacción fue muchísimo más desconcertante para mí. Oye, la estrategia es la estrategia. Te está diciendo su mamá, su papá y sus hermanas que les dice el embajador que por favor, chitón. No sabían bien ni que tardaron meses en poder hablar con ella. Vale, ni de qué se le acusaba, ni nada. La embajada, la gente de la embajada no estuvo con ella hasta diciembre. El 26 de diciembre dijeron que había probabilidades de que se cerrase la instrucción y de que llegase aquí. Llegó el 25 de febrero. Imaginaos qué meses tan largos, qué proceso de negociación y diplomacia tan duro. Y luego pensad en otra cosa. Bueno, aquí os traigo para que demostraros que no me lo invento, algunos resultados de las búsquedas de cuando salta la noticia. Apresada en Irán durante las protestas. ¿Quién es Ana Baneira? Nuestros amigos. ¿Quién es? Y aquí ya veis un vídeo, si queréis, de quién es, porque ellos ya lo saben todo, porque han visto su LinkedIn y su Facebook. ¿Quién es? Se intensifican los contactos de alto nivel. UGT condena la violencia. Ah, este es brutal. La Greta Thunberg española. Vale. ¿Por qué Irán no libera a los 2 españoles? Ellos lo saben, ¿no? Bueno, aquí tenéis resultados de estas búsquedas y a partir además de que sale esta noticia se empieza a hacer el típico trabajo de uy, ¿a cuántos europeos tiene Irán detenidos? Uy, a ver, y nuestro comunicado y nuestras llamadas, no voy a decir que cayesen en saco roto, porque conseguimos pararlo, costó, conseguimos pararlo, pero todo pendía de un hilo y la sensación era, no sé la palabra en castellano, desacougante, ¿vale? Era un agobio. A regañadientes, hubo gente que me montó, gente a la que conozco, auténticos pollos por teléfono. ¿Que de qué vas? Que si estás loca. Esto es una noticia que no se puede dejar de dar. Te estoy diciendo, yo usé el chantaje emocional y sentimental y decía, bueno, mira, puede que estés jugando con la vida de esta persona, a la que no conoces, lo dejo en tus manos. Sabía que hablar así. Tengo un par de amigos menos desde aquel tiempo, pero tampoco se perdió gran cosa. Pero bueno. Entonces ocurre que empieza a desaparecer. Hago una búsqueda entre el 1 de enero y el 25 de febrero y ¡tachán! Ya no hay noticia. Qué guay, ¿no? Lo conseguimos. Desaparecimos la noticia. Pero de pronto liberan a Ana. El ministro, contentísimo, da una rueda de prensa y dice hasta la ruta de viaje que va a hacer para volver. En este momento su familia había podido hablar con ella algunos domingos por teléfono, en unas conversaciones emocionales y nerviosas de ¿estás bien? ¿Comes? Hija, ¿tienes frío? A ver si te vienes, obviamente. La situación poco se sabe también y lo único que quiere su familia pues obviamente es que llegue a casa y además son una gente muy guay que en todo momento lo que decían es cuando ella llegue, ella decidirá qué quiere hacer, si quiere contarle a la gente algo o no y cómo. Pero tendrá que ser ella, no podemos tomar decisiones por ella. Y llegó el momento en el que, bueno, obviamente nos llamaron
antes de que saltara la prensa para avisarnos de que la liberaban, pero por darnos la buena noticia, no por otra cosa. Y al cabo de un rato me vuelve a llamar Andrea y me dice, ¿nos puedes echar una mano? Porque es que están llamando sin parar. A mí me llamaron 3 o 4, llamando sin parar, pero es que se fueron, yo les decía, no os vamos a decir en qué avión viene. Había periodistas en los 3 aeropuertos gallegos y en las estaciones de tren. Esperar a que llegara Ana. Tuvimos que, bueno, menos mal que por otra parte sus padres consiguieron moverse bien y conseguimos que no saliera por ninguna terminal de pasajeros. ¿Vale? Porque en AENA se enrollaron muy guay y la sacan por la terminal de carga, la fuimos a esperar a la terminal de carga. Entonces yo lo que hice ese día, aquí tenéis todas las noticias de la liberan, la liberan, la liberan. Ya si queréis luego navegáis, os metéis, veis, ahora que sabéis la historia y contrastáis. Es lo alucinante que es el enfoque, ¿no?, que le dan cuando sabes la verdad y cuando sabes lo que se le está diciendo a los medios que es la verdad. En este momento mandamos un comunicado, que no sé por qué no está aquí o si me lo he saltado o qué, porque está, comunicando la liberación de Ana. Entonces, el mismo domingo confirmamos la liberación, está desde ayer por la tarde camino a casa, esperamos que llegue esta noche porque en ese momento creíamos que podía llegar el domingo, no sabemos a qué aeropuerto ni hora, agradecemos el respeto tratado hasta el momento y rogaros que nos deis ahora el espacio de intimidad que necesitamos para atender la recepción y llegada de Ana. Una vez aquí debe ser ella quien decida cuándo y dónde debe realizarse la siguiente comunicación con todos vosotros. Agradeciendo de nuevo y de antemano vuestra comprensión y apoyo, bla, 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 para cualquier cosa podéis contactar con Llerena. Podéis contactar con Llerena. Esto es lo que no le voy a dejar a Antonio porque aquí hay nombres y datos, aunque no están los teléfonos. Cada cuadradito de esos es una petición resumida. De un programa te pueden llamar 5 personas distintas. De repente yo era la portavoz, aunque yo les decía que yo no era la portavoz, los medios dijeron que yo era la portavoz y entonces me llamaban y me ponían como portavoz y ponían mi nombre y apellidos en todas partes como portavoz de la familia Baneira, asignándome además una responsabilidad que yo en ningún momento asumí delante de ellos. Yo tengo unas ciertas tablas, entonces ni en conversaciones privadas di información que no se pudiera dar, pero nos podéis imaginar el trato y la manera de manipularte para intentar conseguir información. Mi cara y mi voz salieron en antena sin mi consentimiento, cuando se suponía que estábamos teniendo conversaciones privadas, pero fueron grabadas y emitidas en medios nacionales, teóricamente informativos. En otros no, en otros fue consentido. Yo solo le di a Televisión Española y a la TVG, sí, porque eran medios públicos y porque era necesario por algún foro decir, no sé, 300 WhatsApps en 24 horas, no sé cuántas llamadas sin dormir. Bueno, llega esta persona, esta es la foto que hicimos allí cuando llegó con su familia, una foto que mandé a todos los medios junto con un vídeo en el que yo les decía, para que tuvieran audio, para que tuvieran vídeo, para que tuvieran todo, o sea, sabemos lo que estamos hablando. Diciéndoles, ha llegado, está bien, se va a su casa, dejarla tranquila, ya en estos días, cuando ya descanse, pues nos decimos qué vamos a hacer. El acoso brutal, pero brutal. Entrad por el garaje, no vaya a ser que estén en la puerta de vuestra casa. A esto llegó el tema. Periodistas en todas las estaciones. Bien. Al final la decisión que tomamos fue hacer una comparecencia a la que vinieron a Europa Press 7, Associated Press, France Press, no sé qué, no sé cuánto, llamándome para decirme que como no habíamos hecho un pool, digo, porque es que no somos un medio de comunicación. ¿Qué pool ni qué 8 cuartos? No somos un medio, somos personas ciudadanas anónimas que se han visto en una situación. Esto no le entró en la cabeza a nadie. Se hizo una entrevista. Un pool es una puja que hacen entre agencias de medios para llevarse una noticia. Te ofrecen unas condiciones para difundir ellas esa noticia. Porque tú, como medio de comunicación, tú tienes que estar asociada a una agencia para poder ver el 100% de lo que publica. ¿Vale? Si tú pagas una cuota mensual por tener lo que en mis tiempos eran los teletipos, ¿no? Entonces, si como medio no estás asociada a esa agencia, igual no lo puedes ver. Yo les pedí a ambas agencias que fuera público, que todo el mundo pudiera acceder a la información fundamental,
a lo que a las declaraciones de Anne se comprometieron conmigo a eso. Entonces, esto que se publicó en Europa Press y en EFE con un vídeo, esto lo podía ver cualquiera. Otra cosa es que una tele que no pagara su cuota a EFE o a Europa Press no podía emitir esas imágenes. Tu problema, tienes toda la información, ¿vale? Bueno, me llamaron, me pidieron, graba tú algo con tu vídeo para mí, por favor. Como mi jefe se entere de que se lo das a estos y a nosotros no, me van a echar. Bien. Yo tengo 49 años, soy hija de periodistas, trabajé durante un tiempo en la TVG en producción porque hice producción audiovisual, escribo opinión en medios. El periodismo es algo muy cercano para mí. He estado en el lado de mandar notas de prensa y todo eso. Me resulta muy familiar todo, tengo muchas amistades periodistas, ya os digo que me crié en una casa de periodistas y flipé y me agoté y me sentí emocionalmente súper presionada. Y Ana no era ni mi hermana, ni mi hija, ni mi pareja. Apenas la conocía, que por eso hice esa intervención al principio. Mi compañero era muy amigo de su hermana. Yo la había visto un día 2 minutos y había hablado un día con ella por teléfono 1 minuto y medio, nada más. Y por poco me quedo en el sitio. Y los que peor lo gestionaron fueron las sensacionalistas y los implicados, los comprometidos. Que aquí es donde me entra a mí la preocupación de verdad. La gente con conciencia. Me dijo mi compañero antes de salir de casa, me dijo, diles que para hacer un verdadero periodismo social tienen que desprenderse de sus emociones, tienen que desprenderse de sus creencias y sus ideas previas y tienen que desprenderse de sus prejuicios, porque si no, no van a poder hacer una verdadera comunicación social. Joder, me parece que está súper bien expresado, porque si tú estás pensando, si tú tienes aquí grabado el discurso de Irán, mujeres, violencia, Masha Amini, protestas, bla, 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 mujer gallega, joven, detenida en Irán, resulta que es una persona con conciencia medioambiental y que ha hecho sus cositas como todo el mundo, y levantas la bandera y ya no escuchas. Y resulta que el mundo es un sitio bastante más complejo que todo esto. Pero también está la falta de respeto hacia la decisión de la familia, ¿no? Claro, pero Eso es que la... que sí, que hay que denunciar al régimen iraní, no sé qué, pero si la familia te dice... Es que... Hay un bien mayor, Antonio, es que aquí es donde viene el tema del bien mayor y de que ellos... Aunque la familia se esté equivocando y sea mejor que la locura en los medios y no sé Exacto. qué, da igual, o sea, es el respeto a la familia, ¿no? Pero es que eso no es lo que prevalece en este contexto, esto es lo que a mí me preocupa, lo que tú estás diciendo es lo correcto, pero no es lo que yo comprobé que no funcionaba. Yo comprobé que eso no está funcionando así, porque luego está la inmediatez y está lo que está sacando el medio de al lado. Entonces, cuando hicimos la entrevista con las agencias, yo sabía que esa entrevista iba a ser suficiente para dar la información, la podéis ver, está colgada, general, importante, cuando te detuvieron, qué pasó, de qué te acusaban, tal, les pusimos. A todo esto ella llega aquí y obviamente no llega totalmente desprendida. Sigue este otro hombre encarcelado y hay otros 27 europeos encarcelados. Y le piden, por favor, mantén un perfil discreto, porque según cómo tú te portes, esto puede afectar a cómo traten al resto. Exacto. Ahí hay una clave enorme. Y ahí es diplomacia y comunicación intercultural. Exacto. Entonces ella viene con esa responsabilidad añadida de mucho cuidado porque lo que yo haga puede perjudicar a otras personas, además, ¿no? Pero todo esto, fijaos que se les dice, hay unas líneas rojas, por ejemplo, no opinar sobre la situación de las mujeres en Irán. Ahora, al llegar en esto, que va a ser difundido en todos los medios de todo el worldwide, ¿no? Bueno, pues yo estuve presente en esa entrevista y dije, sabéis que eso no se puede preguntar. Había llegado antes de ayer, tienes 24 años, no te has puesto delante de una cámara en tu vida.
después de todo el mogollón que traes en la cabeza. Yo no sé, esta tía la verdad que tiene una sangre fría tremenda, pero aún así voy a ver si cuela. Voy a ver si cuela. Bueno, total. Que como ahí iba a haber la información básica, yo sabía que no iba a ser suficiente, que no nos iban a dejar tranquilas, sabía que había que hacer una entrevista escrita en algún medio de tirada grande en el que se le pudieran preguntar de manera controlada las cosas que no se preguntaban o que no se presentaban en la grabación de vídeo. Es decir, cuando digo escrita digo porque ella pudiera contestar, rectificar, leer lo que se iba a publicar, pensarlo un momento más, no tener que responder a cañón comillas bien. Pero todo el mundo quería saber cómo se lleva eso, cómo hiciste para aguantar emocionalmente, hiciste amigas, cómo te comunicabas, en qué idioma, este tipo de preguntas. Y hasta que no las respondiéramos, no iban a parar las pirañas. ¿Y sabéis con qué medio decidí que hiciéramos esa entrevista? Con ABC. ¿Sabéis por qué? Por dos motivos. El primero, porque el delegado de ABC en Galicia es compañero mío en la tertulia de la Radio Galega. Para empezar, es una persona a la que conozco y sé que en este tipo de asuntos iba a mantener el respeto y nos iba a mandar, o sea, iba a respetar el trato, porque sé que es alguien honesto en esto, ¿no? Pues vale, te hacemos la entrevista, pero nos la tienes que dejar leer primero, bla, 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 todo sí. No puedes preguntar por esto, aquello y lo otro, ni lo intentó. Ni lo intentó. Hizo la entrevista que nosotros necesitamos hacer. Segundo, porque como me iba a estar viendo por lo menos hasta final de curso todos los lunes, lo tenía fastidiado como... Es verdad, lo digo así de claro, es pura estrategia. Pero en realidad yo busqué al profesional, a la persona, que yo tuviera la tranquilidad de que tenía la decencia, que es que no se me ocurre otra palabra, de hacer lo que el compromiso necesitaba. Pues fíjate tú, y que otro factor era que lo hubieran pedido, obviamente. No iba yo a ir ahí buscando a alguien que no lo hubiera pedido, ¿no? Lógicamente. Pues no fue Carlos Herrera, ni Risto Mejide, ni Susana Griso. Fue en ABC, que es un periódico que yo es que creo que no lo compré, ni no es que no lo compré ese domingo, tampoco me mando el PDF. No se trata de eso. Se trataba de una cuestión ya de ética, de moral y de empatía y de cuidados personales. Y ahí es a donde voy ahora. Y con esto creo que puedo ir terminando. Y podemos charlar y preguntar y todo eso. Ahí es a donde voy ahora. ¿Qué aprendí? ¿Y qué es lo que quiero trasladar de esta aventura, de esta experiencia? Primero, la urgencia de la comunicación y la urgencia y la rigidez de las estructuras y de las leyes del mercado va a contar una capacidad de escucha previa, una capacidad de descubrir bien la historia antes de contarla. La inmediatez, el tuit más rápido, esto lo que está haciendo es que se pierda la investigación, las fuentes y cualquier clase de credibilidad. O sea, que a mí en un medio tan serio y tan grande como El País, pongan el enlace a Hrana, donde dicen claramente que se desconocen las circunstancias de su detención, pero que en el titular digan en el marco de las protestas, ¿vale? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no puedes publicar una joven española detenida en Irán? Hrana cuenta que parece ser que ha sido detenida y que se desconoce. Es una noticia igual de grande. Claro, pero eso no te permitiría contar su perfil de activista. Claro, te metiste en LinkedIn, ¿no? Viste que había hecho un máster sobre sostenibilidad y claro, más clics. Más clics. No es social. Pero veréis cuando naveguéis luego por el PDF y si os apetece y veáis otras noticias, pues veréis también como otros espacios y otros que encontraréis por ahí por Google, otros espacios de los que esperábamos más, dieron todavía menos, bastante menos. Entonces, la comunicación social
tiene que ser capaz de salir para contar. Lo que hablabas del enfoque cultural me parece vital. Estaba viendo el otro día un documental sobre Human Rights Watch, que cuenta como una pareja de Human Rights Watch se van a Siria, se saltan la frontera, entran, hablan con la gente, van a casa de una mujer a la que le han asesinado a 2 de sus 3 hijos, ya hombres adultos. Le dicen, bueno, porque ellos hacen un trabajo muy bueno de ir documentando, ir contrastando, además para no creerse lo primero que les cuentan tampoco las víctimas, muy interesante. Y luego nos enseñan en el docu que hay una foto en primer plano de esa mujer en su página web. Human Rights Watch denuncia tal, violaciones de los derechos humanos por parte de Bashar al-Assad en Siria. La foto de la señora, esa señora sigue viviendo en Siria. Esa señora, aunque hubiera dado su consentimiento para poner esa foto, que no lo sé, porque ni se comenta esto en el documental, no tiene la información ni la conciencia para saber la repercusión que tiene su foto ahí. Su foto no aporta nada, para empezar. No da una información que no pudiéramos tener. Esa persona no sabe el alcance que tienen estas 2 personas que le están... Ni internet, ni papas en vinagre. Está llorando porque entraron por la noche, sacaron a sus 2 hijos y los mataron, ¿no? Pero ponemos la foto. Human Rights Watch. Hay que darle una buena vuelta a todo esto. Ya sabemos que el periodismo social y el fotoperiodismo siempre tuvo muchas complicaciones éticas, ¿no? La conocemos, es una historia, bien, pero yo aquí no voy tanto a esa parte como a una que está mucho más atrás, que es cómo lo abordamos y cómo de honestas podemos llegar a ser con nuestros propios objetivos. Es decir, en qué momento de verdad estamos anteponiendo, como bien decía Antonio, oye, pero esa persona y su familia tienen esta voluntad, hay que respetarla por encima del interés informativo o incluso en que se estén equivocando. Eso creo yo. Sí, al final no están saliendo respuestas a esta ética, ¿no? Porque no es fácil dar un sí, un no, un manual, ¿no? Pero yo creo que así en conjunto es que prime la humanidad, ¿no? Porque estaban hablando los fotoperiodistas la semana pasada, ¿no? De cuando se retrata a esta gente en las pateras, en los naufragios, en el peor momento de su vida, ¿no? Aunque den consentimiento porque entran en el Open Arms, lo que sea. Es que al final son cuestiones humanas, ¿no? De no verles como objetos, como utilizarlos de cara a... No hay que utilizarlos, ¿no? Hay que pedir su consentimiento y aun con el consentimiento ver si les puede afectar de alguna manera el que su imagen se haga publicada a esos niveles, ¿no? Y además, ¿por qué en los mismos contextos interesa mucho más la foto de un niño pequeño, de una mujer joven? ¿Por qué Ana Baneira llamó muchísimo más la atención que Santiago Abascal, por ejemplo? Santiago Abascal luego llamó mucho la atención porque él llamó la atención. Él consiguió un teléfono, consiguió comunicarse y montó muchísimo jaleo y seguramente, aquí estoy hablando un poco de boca chancla, pero sabiendo lo que sé, no me extrañaría que eso haya influido también en que sus negociaciones sean más difíciles y sea más difícil sacarle de allí, visto lo que pasaba en el otro caso. Esto es una deducción mía que aventuro aquí con toda la cara del mundo, pero el ruido fue, él pidió el ruido. Su familia pedía que no. Él pidió el ruido, ¿vale? Pues entonces lo veo. Pero en el caso contrario, Ana es joven, es rubia, tiene los ojos claros, es de Coruña, tiene un máster en sostenibilidad, le dio una vuelta a la costa gallega recogiendo basura. ¿Sabes? Eso es mucho más guay que Santiago Abascal con su carrito yendo al Mundial. Es muchísimo más guay. Lo siento, pero esto es lo que hay. Y también para todos, también para Jana y para Human Rights Watch. Porque saben el efecto que va a hacer en la gente y porque lo que debería ser el fin igual se está usando como un medio, ¿no? Y que puedes entender que Jana está todos los días denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán. Se entiende, ¿no? Que, bueno, que identifican a una persona y la publican. Pero ¿entendéis que la identifiquen y la publiquen siendo alguien extranjero sin consultar con su embajada o con sus... ¿Por qué? ¿Quién les dio derecho a poner su nombre y apellidos y su nacionalidad en ese tuit? ¿En qué momento? ¿Qué ganaban con eso? ¿Qué denunciaban con eso?
pues Jana pensaría, así salimos en los medios internacionales, vamos a hacer ruido en España, una española detenida y nadie se ha enterado. Fin y medios. Es siguiendo con lo que tú decías, ¿no? ¿Hasta qué punto conmueve la foto del niño? No sé. Y lo preocupante en este caso es que si no, la familia no tiene cerca, no da contigo, de casualidad. Los hubieran destruido. Cerca, ¿no? Los hubieran destruido. Emocionalmente, si ya es difícil vivir una situación así, imagínate si no tienes un pequeño escudo. Es que a mí me hizo muchísimo daño, mucha mella, y me tocaba súper de lejos. Pero solo el cansancio de atender al teléfono y daros cuenta que si no tienes el teléfono se te plantan en la puerta, ¿eh? Estamos hablando de la prensa seria. Si no contestas, es peor. Yo hubo alguna llamada que no había contestado porque estaba contestando otras y me entraban, pero una detrás de otra y de otra y de otra, y ya estaba recibiendo WhatsApps de esa o ese periodista, y ya estaban llamando al teléfono que tenían de una de sus hermanas, que tenían la consigna por nuestra parte de no contestéis a nada, mandarlas. Pero un número de teléfono para atender a toda esa locura. En segundos, en segundos. Y bueno, y hubo alguna persona muy meritoria que me llamó y me dijo, periodista, que sepas que me tienen en Alvedro y no la conocía de nada, pero que hay en todos los aeropuertos y en todas las estaciones de tren. Yo no lo sabía. Entonces elaboramos la estrategia para que, tú imagínate, bajar del avión después de ese tiempo, que te hayan dicho estate calladita y encontrarte con eso delante de la nariz. ¿Qué van a conseguir? ¿No? Yo tengo muy claro que nada bueno. Todo eso, si no hubieran recibido la información explícita de es necesario el silencio y de os prometemos, hay WhatsApp míos diciendo os prometemos que vais a tener la información, pero cuando ella llegue y descanse os la da ella. Hablamos con ella y que ella decida cómo se hace. Os lo prometemos. No, no valía el lunes, tenía que ser el domingo. Tenía que ser la foto de ella saliendo del avión. Cuando les mandé esa foto que habéis visto, que está guay, ¿eh? Esta foto es nada más bajarse el coche allí. Pero es que si publico esa foto es la misma que tiene todo el mundo, no tienes más, mándame otra, aunque sea que cambie un poco la postura. Pero tú, ¿quieres dar la información o no? ¿O de qué sirve? Nada era suficiente, ¿sabéis? Era todo... Entonces, bueno, no sé si tenéis preguntas, comentarios, algo. Yo creo que ahí, o sea, lo que estamos haciendo realmente la base es el querer escuchar la historia que quieres contar. Porque ahí ya se estaban haciendo una película para lo que decía tú, ¿no? En su cabeza. Esta es la historia que quiero contar, que me interesa. A mí pero se supone que cuando tú eres periodista y quieres contar algo veraz, que sea lo más grave, tú tienes que escuchar. Es tan básico como eso. Explicar lo que te quiero contar. De ahí, precisamente, pues que la narrativa esté tan distorsionada. Porque no escuchas, porque no te interesa, porque prevalece el ego. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí, cuando quien lo hace es pues los de siempre, los sensacionalistas o los de siempre, ya sé que va así, pero sobre lo que quiero llamar la atención es exactamente sobre que eso le ocurre a gente y a medios que no se imaginan que lo estén haciendo. Que el poder contar la historia que tienen en la cabeza es más importante que esa historia sea real. Entonces, cuando yo les decía, no, cuando ella llegó y compareció y dijo, antes de nada, no soy una activista, es que la gente que es activista y se está jugando el pellejo, ¿sabes? Deben estar así diciendo, pero esta niñata ¿de qué va poniéndose por ir activista? Yo no he ido a eso, por respeto a quienes sí lo son, ¿no? Se les caía todo, es que se les caía todo. Entonces ahí es donde yo me preocupo. Yo llevo muchísimos años siendo así, ahora viene claramente un tweet que vi ayer en Twitter que lo tuiteó el Carcinés, que era respecto del periódico El Pueblo. Y había una parte que era en el que él hablaba del periodismo en ese periódico, en ese momento, en el que se juntaban grandes personalidades periodistas, o sea, con ya
fama y realmente era pues lo que tú lo que tú has descrito. O sea, Es muy la triste. música no hay- Es muy heavy. ¿Por ahí alguien más? ¿Algo? Mi profesor trabaja en formativos, aunque primera clase de narrativa. Y nos contó triunfante cómo había sido líder de audiencia por muchas horas después de haber subido una imagen, y presentar una imagen de verdad. Bueno, una imagen muy desagradable, yo no la busqué y la quiero ver. Y dijo que, bueno, que sí que había tenido debate ético sobre si la publicaba o no, porque evidentemente no donde aparecen cadáveres y pero al final dijo, bueno, como lo iban a publicar otros, mejor lo publicamos nosotros a las 8 de la mañana y somos libres de audiencia. Y eso es lo que nos enseñan en clase. Entonces, bueno, ya no es la perspectiva feminista, sino que es todo lo contrario. Y bueno, al final, como otros lados publicar, pues la ética no publica. Claro. Es que aquí la ética, aquí entra otro asunto. Has dicho la palabra perspectiva feminista y se me olvidaba comentar esto. Yo empecé en 2001, hace un siglo, a dar talleres de comunicación pública para mujeres desde la perspectiva de género. He seguido desde entonces. Y todos estos años lo único que han hecho ha sido confirmarme que hay dos aprendizajes comunicativos. Ahora empiezan a mezclarse, ¿no? Pero el modelado sociocultural enseña a las mujeres a hacer una comunicación íntima, interna, en el espacio privado, una comunicación con mucha escucha, muy empática y que muchas veces no es empática porque ya quiere adivinar y sabe mejor que tú lo que piensas o lo que necesitas o lo que le vas a decir, ¿no? Esas son las características. Y la comunicación pública, las fórmulas son absolutamente patriarcales y masculinas, ¿no? Y están estructuradas en base al modelo competitivo e impositivo. Entonces, una manera de introducir la perspectiva de género y el feminismo en estos contextos es sacar esas dinámicas tan competitivas, tan patriarcales de la lógica de la comunicación e introducir, que es lo que venimos haciendo en otros espacios, en la comunicación pública, los otros aprendizajes que existen y que son reales y que además incluso en comunicación política ya por los 90 se dieron cuenta los yanquis de que eso funcionaba, Goleman y toda esta gente, y empezaron a introducirlo en el aprendizaje de comunicación política. Escucha, oye, escuchar funciona. ¿Sabes? Dialoga, no grites tanto, no des golpes, no compitas tanto. Pues un poco también en ese enfoque, en ese discurso de la escucha y el cuidado. Eso que te contaba ese tío fue esto. Exactamente fue eso. Si total lo están dando otros, yo no paro, bueno, esto me lo dijeron literal. Yo no paro porque sí soy el único que no lo da mañana. Eso casi todos, ¿eh? Y os voy a decir cómo fue. Si no llega a ser porque la tuve paró así, no para nadie. La televisión pública y unos profesionales, buena gente, buenos profesionales y sobre todo que no les van a abrir un expediente por tomar una decisión de este tipo, ni los van a despedir, ni van a estar en el paro pasado mañana porque tienen su plaza así de claro también, ¿eh? Entonces pudieron cómodamente colocar la ética delante y el respeto a lo que se les estaba pidiendo porque están en unas condiciones laborales también que se lo permiten, ¿no? Luego hay que ser buena gente también, pero ese medio no les exige eso, ¿no? Y que ese gigante diera el frenazo, pues ayudó a que los otros fueran frenando. Hubo de todo, ¿eh? Hasta aquí dentro del pueblo, o sea, dentro de Galicia hubo de todo. ¿Qué más? Y después también están las consecuencias de las actitudes traen como la desinformación. O sea, todo lo que trae consigo, ¿no? ¿Qué información, o sea, que se proyecta hacia la opinión pública, ¿no? O sea, Yo creo que hay dos partes ahí. Hay una parte que es voluntariamente desinformadora y otra que no, otra que sigue la estela. La sensacionalista le gusta seguir la estela, pero la que desinforma voluntariamente, ahí meto a todo el arco de las que quieren que el discurso sea el suyo y no el que les estás contando, no el que están viendo. Hay un capítulo de Los Simpson, conocéis Los Simpson todo el mundo, ¿no?
Es que a veces ya no sé, porque no sé si... Siempre hay un capítulo de los Simpsons. Hay un capítulo de Los Simpson que se van de safari a África y entonces están viendo los animales de la naturaleza y ven una rinoceronta que ha puesto unos huevos y que están haciendo los rinocerontitos de los huevos y lo están viendo allí en directo y Lisa desde el coche diciendo que no es así, que no es así. Entonces, estás viendo en directo la realidad, pero tu cabeza sigue diciendo que no es así. Yo le estaba diciendo a Ana Pastor, mira, tu especial del 8 de marzo no es interesante no te es interesante, porque luego tengamos en cuenta esto, que era 26 de febrero. Irán, mujeres, y estaba el 8 de marzo ahí. Y Ana Pastor, que fue educada, respetuosa, escuchadora y de todo, pero me seguía diciendo, bueno, pero seguro que algo que me diga puede tener interés. Que no. Que no. Pero ¿cómo van a acabar de excarcelar a una mujer que lleva 4 meses en Irán y que Ana Pastor no la entrevista en su programa del 8 de marzo? Para ella era, no, tiene que haber algo ahí que yo pueda contar. El rinoceronte y los huevos. Que no es así. Que conste que yo desde que vivo en medio de la naturaleza me pasa mucho, que veo a los animales y a las plantas hacer cosas que no son las que dicen los libros de texto. ¿Qué más? ¿Alguien quiere comentar algo de esto, de lo anterior, o preguntar, o no sé? Todo este tema, preocuparle mucho los que está. ¿Hasta qué punto la aplicación del gobierno tiene que ver tanto en la proactividad de los medios buscando la noticia, como que frenasen no llega un momento dado? En que frenasen no tuvo nada que ver, absolutamente nada que ver. El gobierno se mantuvo silencioso. Sí tuvo que ver, como el Ayuntamiento de Coruña había hecho un comunicado de rechazo y bla, 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 yo me comuniqué con el Concello de Coruña y les pedimos, estaban en pleno, solo pude hablar por WhatsApp con alguien que hablaba con el portavoz del grupo de gobierno y les pedimos que nos ayudaran a decirle a los medios, que había muchos allí, que esto se paraba. Ellos no retiraron el comunicado porque es que aquí tienes una situación muy complicada. Si haces gestos grandes de retirada, también los van a usar. Entonces lo que había que hacer era callarse en adelante. Se callaron, no dijeron más, la UDC se cayó, Rueda puso un tuit, llamamos a la Dirección General, hablamos con Gabinete, el tuit lo quitaron. Claro, es hasta qué punto no hay coordinación. La delegación del gobierno sí le llegó cuando salió en la prensa. Hasta ese momento, también era muy pronto, ¿vale? A Ana la habían detenido el 12 de octubre. Todavía no sabían bien, ya sabían que estaba detenida, pero todavía ni la propia embajada sabía muy bien de qué se le acusaba, ¿vale? Entonces el gobierno tuvo poco que ver en la parada. Sí que cuando le liberaron, ahí estaban demasiado emocionados, demasiado contentos y querían mucho congratularse y darle a los medios toda la información, y la familia no quería tanto porque necesitaban primero terminar, que llegase a casa ella. Y ahí sí que salió muchísima información del Ministerio de Exteriores que en nuestra opinión era innecesaria, pero lo entendimos también. Lo digo sobre todo porque, aparte de todos los temas que hemos tratado, que es el hecho de que es una joven, en realidad soy un país que siempre es atractivo para este tipo de informaciones, y aparte, como yo digo del cielo, pues un tema que tienes que buscar, que viene aquí, es una protección y demás. Mi experiencia, yo es que trabajo en el de 8 años, y mi experiencia es que cuando vamos a perseguir un tema, siempre hay una consigna detrás de algún despacho gubernamental. Sobre todo si es como... No, a mí me llamó Rita Penedo. No, Rita Penedo es Europa Press, la de Europa Press. Ana Martín es su jefa. Y Miguel, que era el delegado en tal, pero me llamó también, te voy a decir el nombre, porque es una persona que valoré muchísimo, que es la jefa en España. Cristina Hallado. Bueno, con todas estas tuve largas conversaciones y ellas me contaban la información que tenían de parte de la embajada y del ministerio, era muy poca. Era muy poca. En la primera llamada, la primera persona que me llamó fue Miguel,
que es otro trabajador de fe, porque además él conoce, es colega de Lucía, de la otra hermana. Y entonces Lucía le dijo, no, habla con Llerena. Miguel entendió, al día siguiente me llamaron sus jefas, entendieron y F paró. F paró en ese momento. En ese momento, la embajada, que era la que tenía el control de la situación, no se comunicaba con los medios de aquí. Y el ministerio cerró, cayó. No nos contestaban ni a nosotros. Decían, no, hablar con la embajada, a la familia. Fue una situación bastante atípica, pero no, en ese momento yo creo que también se callaron porque el silencio se hizo por la parte institucional también. El Ayuntamiento de Coruña responde muy bien, si no la opinión y la voz no habrían parado, la voz le costó de nada. Me costó un ratito. Llevan toda la semana. Por la lotería, pero vos, porque para el estrategia que podríamos ver al mano, más gente que tampoco. Tuvimos, a ver, yo sinceramente cuando acabé de los 2 días seguidos de llamar, decir por favor no deis esto, o sea, estaba para recogerme con así, físicamente reventada. Ya el coco ni te cuento. Porque además tienes que tener mucho cuidado en esa llamada de no decir nada que pueda captar un interés y que te vuelvan a enganchar. Para mí la gran baza fue que una de las primeras personas con las que hablé fue con la Televisión de Galicia. Hablé con un subdirector de informativos, bueno, primero el productor que me cogió el teléfono, luego pum, y la reacción de la tubera, pues, entonces yo sé que entre jefazos se hablan. Y cuando los jefazos de F o de tal se enteran que la tele está diciendo no, parad con esto, que esto es serio, que hombre, pues, ¿por qué? Porque yo tenía la suerte que a mí me conocen en la tele, que saben que no soy una loca que está llamando diciendo no sé qué, a lo mejor si llama a la madre no le hacen caso, ¿sabes? Y entonces hasta que por fin en algún momento pues en la voz también lo oyeron de boca de alguien de quien se fiaban, porque de mí no, y bueno. Si no, con los padres acaban felices. Es que cuando estabas contando de cómo hacen los papeles, yo pienso lo de los desaparecidos, los técnicos que se arman, y al final es gente que está en una situación límite y como hay una persona cerca que controle los papeles, eso es que destrozas familias. Destrozas vidas. Mira, a mí me llamaron de un programa de televisión, yo no voy a decir nombres de ninguna cosa que no sea buena, ¿vale? Me llamaron de un programa de televisión, me escribieron y por favor, me llamaron de informativos de televisión española y me dijeron, por favor, ¿te puedes conectar con imagen como portavoz? Y yo me conecto con imagen a informativos 24 horas y les digo, está de camino, confirmamos que está liberada, os pedimos privacidad, cuando llegue ella ya decidirá que habrá, ya está. Se lo he dado a Televisión Española, he puesto mi cara ahí, que ya es bastante. Bueno, pues hay un medio que es venga, y yo que no, es que me van a despedir, es que fíjate, mi jefa me mata, como se lo has dado Televisión Española y a nosotros no, vosotros no sois un medio público, ya está, ya hay una imagen, comprársela, yo que sé, buscaros la vida. Imaginaros que yo no sé todos estos códigos, ¿vale? Bueno, al final le digo, me dice, ¿puedes hablar con mi jefa, que es la presentadora del programa, y decírselo tú? Digo, claro que sí. Mañana te llama a las 9, vale. A las 9 está Menda, está en la gasolinera, y en vez de una llamada telefónica le entra una videollamada a la que contesto. Dentro de mi Jeep Cherokee del 2005, que tiene el techo lleno de quemaduras, no sé cuánto, los pelos así, yo con el móvil así, con la videollamada así, y a veces no le oía bien y me lo ponía aquí, y esta famosa presentadora ahí enfrente, preguntándome cosas, yo la veo allí sentada en una mesa. Y ¡pam! A mí no me impresiona ver a una famosa presentadora en un programa, ni digo nada off the record, porque sé que no existe el off the record, entonces no lo uso, vale. A la noche siguiente, yo me voy a la cama reventada, se queda mi chico viendo una serie en Netflix o no sé qué, y se le ocurre hacer una búsqueda de ver las cosas que han salido, y lo oigo maldecirme. ¿Qué te pasa? Me dice, ¿en qué momento apareciste en tal programa? Casi lo digo. ¿No? Y me dice, sí, mira, aquí está. Bueno, grabaron mi videollamada con esta persona, la editaron con colas y con todo y la emitieron como si yo estuviera entrando en directo un par de horas después en ese programa.
O sea que cuando veáis a gente con cara de lerda o que no escucha o contestando cosas absurdas o demás, que sepáis que la mayoría no sabían que lo estaban grabando. La mayoría de estos programas. Esta es la ética que hay, ¿eh? Este es el nivel. Yo, pues mira, me quedé tranquila porque no había dicho, no tengo ningún aprecio a mi imagen estética ni ningún miedo de salir con la cara así, y porque sabía perfectamente que no había dicho nada que no hubiera dicho 1000 veces y que me había tenido perfectamente al guión y demás, ¿vale? Pero es que yo estaba viendo el programa en internet y no me lo puedo creer. Y el cabreo te sube, ¿eh? Imaginaos que esto le pasa, pues eso, a su padre o a su madre o a una de sus hermanas. Sí, son gemelas. Yo es que pensé de todo, digo, son gemelas. Es que son capaces de grabar a una hermana diciendo que es ella. O sea, ¿por qué no? Esto está ahí, ¿eh? A mí me lo hicieron y yo sabía dónde me metía, entre comillas, ¿no? Que conste que las agencias no les vi ese comportamiento como en otros espacios. No se lo vi. Yo es que no voy a decir nada porque yo he sido esa parte, o sea, no... Me acuerdo de las veces que me he negado a ser, pero las que no he sido, a lo mejor me he dado bien. Ya, es que ahí está la clave. ¿Hasta qué punto quienes estaban haciendo eso? Bueno, a ver, los que me grabaron sin mi permiso sabían lo que estaban haciendo, ¿vale? Pero sabían, consideraban que estaban en pro de un bien mayor, que puede ser que su programa sea el mejor del mundo y tenga más audiencia que el de al lado esa mañana. Si total la chica ya está libre. No, yo qué sé, o en otros casos. Yo cuando estuve muy poco tiempo en la Tubega hacíamos directos. Yo llegaba al sitio del directo y al cabo de un mes yo hacía producción, ¿vale? Pero yo ya le decía al cámara, ponte ahí. Y estaba ahí la noticia. Pero yo sabía que quería el director del programa. Entonces, aprendes a buscar lo que te están pidiendo también. Es un poco Pavlov, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que si estamos haciendo comunicación social, todo eso, o si le queremos dar una perspectiva social a la comunicación que hacemos, todo eso tenemos que tomar esa conciencia de todo ese sesgo, ¿no? Mea culpa, como tú, o sea, tenemos todas. No, sobre todo porque igual tú no lo recibes, igual tú tienes una escala de valores o un modo de tratar diferente, pero igual estás a atender a personas o a Claro, a mí lo que me rompió aquí era cuando se lo estabas diciendo, o sea, deletreado directamente. Más claro no se puede decir, si os leéis los comunicados lo veis. Pero claro, conciso, directo, sin dar vueltas, A, B, C. Ah, sí, muy bien, pero ¿qué hay de lo mío? Pues muy bien. Esa es la historia. ¿Alguien más trabaja en medios aquí, en la actualidad? Solo tú. Bueno, pues no sé, vienen ahora las chicas del secretariado, son las 6, no sé si en el foro alguien tiene algo que preguntar o comentar. Si alguien en el live quiere preguntar algo. Pues nada. Pues listo. Perfecto. Pues os pido un aplauso para presentar. A vosotros, como siempre. 15 minutos de descanso y nos vemos a las 6:15 por Fundación Secretario. Hasta ahora. A ver, Antonio, yo creía que te traía todo lo que necesitabas, pero como...